El niño comenzó a exaltarse, el miedo y la desesperación lo dominaron. Empezó a golpear y sacudir la puerta, pero nada que él intentase funcionaba. Al paso de las horas, ya no intentaba salir y comenzaba a aceptar su situación. Comenzaba a desviar su atención a una caja de cigarrillos que su padre había dejado, esta se encontraba arriba del retrete, sus pensamientos cotidianos cambiaron y una masa de curiosidad comenzó a consumirlo. Cogió un cigarrillo, mas fue inútil pues no había forma de encenderlo. Pronto se dio cuenta de que estaba el MP3 de su padre en el suelo. Todo esto sucede en el año 1995. Lo toma y sin preguntarse por qué no lo había visto antes, se dispone a escuchar lo que había dentro, mas ni había música, solo una voz que decía. Un mensaje muy extraño sobre una crítica de cine, o por lo menos fue una de las pocas palabras que entendió de aquel señor con voz gruesa. Este señor era extraño para él, la forma en que utilizaba palabras complicadas para hablar y cómo repetía groserías constantemente, pero a su vez utilizaba un lenguaje calmado e hipnotizador. Él nunca había escuchado a una persona hablar de esa manera. En el instante que escuchó la voz del señor recordó un libro de su padre el cual decía filosofía para bobos, el cual tenía las mismas palabras que no entendía al igual que groserías. Qué raro era, como cuando sus padres ven una película en francés, con letras debajo de y con colores opacos, le parecía extraño que estos vieran una película para leerla constantemente. Se aburría cuando ponían estas películas. El cigarrillo que tomó extrañamente le hizo alucinar y pudo ver cómo se destruían las paredes del baño mientras estaba. Mientras estaba en posición fetal, para de repente aparecer en la cama de su habitación, sorprendido abrió la puerta y corrió por la casa como si se tratase de un déjà vu. Miró el reloj y él mismo estaba en la hora donde recién había quedado encerrado en el baño. Vio un vaso lleno de clips y de repente escuchó un golpeteo saliendo del baño. Ante la confusión y el pensamiento de estar tras un evento paranormal, pasó varios clips debajo de la puerta. Para después ver su brazo desaparecer y su cuerpo llenarse de agujeros. Llenándose de alucinaciones y sentimiento de náuseas para que sin previo aviso sienta como la imagen se reconstruía en el baño en posición fetal y ve un objeto brilloso debajo de la puerta. Un déjà vu. Entre la bruma de la confusión tomó el clip. Lo introdujo en la cerradura. La puerta se abrió. Lo que había afuera ya no era su casa sino un conjunto de pasillos estrechos y paredes sucias de una sustancia gelatinosa que desprendía un terrible olor. Avanzó con miedo porque no sabía dónde se encontraba, todo era frío y oscuro. Había una puerta de color rojo muy parecido a su habitación, estaba entreabierta. Oía voces dentro. Se asomó con cautela y se vio a sí mismo junto a su padre. Era la misma conversación cuando lo regañó. Otro déjà vu. Se veía a él mismo llorando sendo en la orilla de su cama, mientras veía a su padre gritarle con furia desenfadada. Cuando se dio vuelta, no lo reconocía. Tenía la cara desfigurada con su piel verde sanguinolienta, un pus gelatinoso corriéndose por las lágrimas de sus ojos oscuros y siniestros. Se lanzó hacia él. El chico se quedó de pie boquiabierto ante el monstruo. Lo tomó con sus afilados dientes y le mordió la muñeca salvajemente dejando saltar gotas que salpicaron su cara. Se logró soltar y como pudo llegó hasta el baño y cerró la puerta. Los gritos y el ruido de sus pisadas se apagaron. El chico con sangre en sus manos y con el corazón bombeando intranquilo, volvió a querer abrir la puerta, pero de nuevo estaba cerrada y esta vez el clip ya no estaba. Lloró como nunca antes y no por la herida, no por el encierro o por el hambre, sino porque el último recuerdo que tenía de su padre era uno donde le gritaba furioso. Se preguntó si alguien lo extrañaría en caso que se quedara encerrado en ese baño para siempre. En aquel momento se preguntó, por qué estaba ahí, aquella pequeña riña entre su padre y cómo salió de forma déspota de la habitación. Las preguntas comenzaron a invadirlo: ¿por qué no desayunó? ¿Por qué no tiene una vida sociable? ¿Por qué aún seguía en este tonto baño? Aunque sabía la respuesta a la mayoría de estas preguntas, aún se preguntaba esas y muchas más preguntas. ¿Cuántas veces una persona ha quedado encerrado en algún lugar y qué pasaba en el mundo mientras pensaba dentro del baño? Las preguntas no paraban, eran como gotas de agua que no paraban de caer del cielo, pero en su caso tenía que preguntarse todo esto. El problema principal en aquel momento era cómo salir de aquel lugar. Entonces la curiosidad atacó otra vez, revisó las dos gavetas pero no encontró nada interesante para distraer su curioso pensamiento. Luego simplemente el aburrimiento llegó y no podía hacer mucho más que tratar de pensar en cosas extravagantes y raras.
La desesperación lo ahogaba, no sabía qué hacer, le dolía el brazo y tenía mucha hambre. Comenzó a golpear la puerta con toda su fuerza, recordado aquella última vez que vio a su padre. Podía oír el crujido de la añeja puerta y de pronto la puerta se abrió, mas se encontraba intacta. Al salir del baño volvió a ver aquel pasillo sucio y con esa asquerosa sustancia gelatinosa, pero esta vez era más estrecho y largo, muy largo. Mientras él caminaba lentamente hacia adelante escuchaba a su padre gritándoles, a él respondiéndole y a su madre diciendo que se detenga. Conforme avanza los gritos eran cada vez más fuertes, hasta que llegó al final abrió una puerta roja con bordes dorados. Y se encontraba en su sala, pero estaba totalmente destruida y sucia, y en medio de la sala, asustado a un hombre de mediana edad con una cicatriz en el ojo izquierdo. Se da cuenta de su presencia y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Y por qué has vuelto a mí? ¿Me extrañabas? El niño ni podía contestarle, con su cuerpo paralizado con la adrenalina, el estrés y la esperanza que se tratase de un sueño. Pero el señor imponente le dijo: responde. El sujeto le gritó al no parecer reaccionar: era un cobarde este chico.